Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí para echar un vistazo a la batería portátil o Power Bank, que se llama en inglés, Grand A1 Plus de la marca Lumsync. Lo primero que vamos a ver es el paquete y el desempaquetado, tal y como llega cuando realizáis el pedido. Yo, por si os interesa, lo he pedido en Amazon, que ahora mismo, en noviembre de 2015, está de oferta. Varios productos de esta marca están de oferta. Esta es la caja, ningún misterio, el logo de la marca, en uno de los cantos las certificaciones, bueno, todas las certificaciones posibles. Aquí el origen del producto y aquí información sobre la marca, sobre el correo electrónico de soporte, página web y demás. El interior, pues ningún misterio. Viene un cartón dividido en dos compartimentos, uno más grande en el que viene la batería, el manual y una tarjetita a la que le llaman programa de usuario, y en el otro compartimento más pequeñito viene un micro USB, un cable estándar del que tendréis 200 millones por casa, más o menos. Aquí está el manual del que os hablaba, que está en perfecto español, aunque es muy escueto, no necesitas muchas instrucciones para hacer funcionar este aparato. Y esta es la tarjetita de programa de usuario. Tiene datos para entrar en la página web y supongo que acceder a alguna oferta o demás. Esta es la batería. Como veis, yo he escogido el modelo plateado con acabados en azul, aunque no es la única opción. Esta es la que yo he escogido. Pero también la hay en negro con los acabados en naranja y el botón en naranja, y también la hay en dorado con los remates en blanco y el botón en blanco. Eso ya lo que a cada uno le guste más. En la parte de abajo vemos la información técnica de voltaje, amperaje y otras certificaciones, y en el extremo opuesto pues están los puertos, dos de salida para cargar los distintos aparatos, el de entrada para cargar la batería y el LED de la linterna. Y en el costado está el botón para encender la batería y para encender la linterna. Y en la parte frontal encontramos los 4 LEDs, indicadores de batería, indicadores de carga, indicadores de que se está cargando y demás. Vamos a echar un vistacillo a las dimensiones. De ancho tenemos 2,1 centímetros, de longitud tenemos 7,9 y de altura pues mide 9,8. Como a lo mejor no os hacéis una idea de cuáles son exactamente estas medidas, pues lo voy a comparar con algún objeto cotidiano, pues por ejemplo un disco duro compacto, un disco duro portátil compacto que tenía por casa, y bueno, como veis es prácticamente igual. Lo comparo con una caja de DVD para que también os hagáis una idea de cuál puede ser la dimensión. Como veis, mucho más pequeño y más o menos igual de ancho, un pelín más ancho, y lo comparo con un paquete de tabaco, no por nada en concreto, sino para que penséis que quizás os puede caber en el bolsillo incluso esta batería. Ahora voy a pesarlo con la báscula de precisión de cocina y a mí me salen 261 gramos, aunque el fabricante dice que son 262. Bueno, no es una gran diferencia, pero bueno, ahí queda el número. Bueno, ahora le echamos un vistacillo a la linterna. Se enciende manteniendo pulsado el botón del costado. Y bueno, lo tienen todas estas baterías, no sé muy bien por qué, pero bueno, en un momento dado, como vemos aquí en las imágenes a oscuras, pues te puede echar una mano para ver algo, para leer algo, pero bueno, no es una luz súper potente. Pero bueno, todas la tienen, es muy curioso. Y bueno, ahí está, para que veáis cómo es. Se apaga de la misma manera, manteniendo el botón pulsado. Como decíamos, tiene dos puertos de salida, ahí es donde se enchufan los aparatos a cargar. El puerto micro USB de entrada, que es para cargar la propia batería, y el circulito es la linterna LED. Ahora vamos a ver cómo se carga. Se enchufa el extremo micro USB ahí, obviamente, y ahora hay varias opciones. Si tenéis un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa, se puede enchufar y se va a cargar. Yo lo que hice fue comprar un enchufe de pared de la misma marca, Lumsync, que es este que estáis viendo en la pantalla. Este en concreto lo que me permite es cargar dos aparatos a la vez en el mismo enchufe. Es básicamente eso, pero bueno, supongo que muchos tendréis de alguna tableta, de algún lector electrónico, de algún teléfono móvil, algún cabezal para enchufar cables USB, entonces os serviría. Si no, ya digo, el ordenador, o sea, un ordenador de sobremesa, un ordenador portátil. Se enchufa la corriente y comprobamos que todo funciona porque se encienden los LEDs. Los LEDs se van cargando consecutivamente.
ahora mismo están 3 encendidos y el cuarto parpadea. Eso significa que está el 75% cargado, se está cargando hasta el 100%. Se van cargando consecutivamente. Para que os hagáis una idea, el tiempo de carga a mí me ha oscilado entre 8 y 10 horas, lo cual es bastante, pero también la batería dura muchísimo. Ahora vamos a hacer la prueba de que efectivamente todo funciona. Voy a poner a cargar estos dos teléfonos. Simplemente los tengo que enchufar, cada uno en un puerto, como vamos a ver. Y hay que encender la batería pulsando el botón del costado. Voy a levantarlos para que se vean un poquito mejor. Y vamos a ver cómo se encienden los dos cuando pulso el botón. Ahí lo pulso y ahora se enciende primero el de la derecha y luego de la izquierda, pero se encienden los dos. Y ahora os voy a enseñar un pelín más de cerca cómo efectivamente están cargando los dos teléfonos. Aquí vemos el enchufe pequeñito al lado del icono de la batería parpadeando, eso significa que está cargando. Y aquí vemos el círculo girando, que significa que está cargando. Y ahí vemos el LED, que significa obviamente que está funcionando. Diréis, ¿y qué pasa si desenchufo? ¿Se va a quedar encendida? Pues no, al desenchufar los dos aparatos que hasta ahora teníamos conectados, vemos que el LED se mantiene encendido durante unos segundos, pero se va a apagar él solito. Ahí está, se apaga el solo y ya está, ya se queda la batería apagada. Como curiosidad, no solo funcionan aparatos que tengan batería, o sea, no solo sirve para cargar baterías. Tengo aquí un aparato tonto que funciona con USB, una linterna, una lamparita LED con un ventilador. Y como veis, enchufándolo, funciona perfectamente. Ese aparato no tiene batería, no se está cargando, pero la batería es capaz de darle energía para que funcione. O sea que si tenéis algún aparato USB, os va a funcionar. En cuanto a la prueba de rendimiento, lo que he hecho es coger este móvil, el Samsung Galaxy Mini de 1200 mAh, de batería de 1200 mAh, cargado totalmente, sin tarjeta SIM, con GPS y Wi-Fi activados, y le he puesto un vídeo de YouTube muy largo, reproduciéndose constantemente. El resultado es que a las 3 horas y 54 minutos el teléfono se apagó por completo, ya no tenía nada de batería. Entonces, lo siguiente que hice fue conectar la Grand A1 Plus al teléfono con las mismas condiciones y el resultado fue bastante distinto, obviamente. Para que os hagáis una idea, a las 24 horas la batería portátil seguía con carga y el teléfono, por supuesto, todavía al 100%, y tardó alrededor de las 40 horas en apagarse. 40 horas, no lo olvidéis, reproduciendo vídeo constantemente, la pantalla todo el rato encendida. O sea que, para que os hagáis una idea, eso es como volar desde Madrid a Los Ángeles, volver desde Los Ángeles a Madrid y volver de Madrid a Los Ángeles y llegar a Los Ángeles y tener el 100% de la batería en tu teléfono móvil, después de haberte pasado los vuelos viendo vídeo. O sea que es bastante potente. Para terminar, simplemente me gustaría decir que a pesar de ser un producto chino, que lo pone bien claro, es made in China, olvidaos de ese mito, porque a veces es un mito, de que los productos chinos son de una calidad muy mala, porque en este caso es todo lo contrario. Simplemente cogiendo este producto en la mano ya te das cuenta de que es un producto de calidad y bien hecho. Y encima el funcionamiento rinde. O sea, porque yo mismo he probado que rinde perfectamente. Entonces, si andáis buscando una batería, si viajáis mucho, es muy buena para viajar. Si hacéis viajes largos en tren, en avión, nunca os va a dejar tirados, porque ya me diréis qué viaje puede durar 40 horas. Pues no os lo penséis, porque es un producto de calidad, bien hecho, y encima ahora mismo, como dije al principio del vídeo, está de oferta. O sea que no os lo penséis. Y nada, bueno, hasta aquí el vídeo. Nos veremos en siguientes vídeos si los vuelve a ver, y si no, pues cuando sea. ¡Hala! Un abrazo.